mañana con 21 minutos. José Bolívar Castillo, asambleísta del Movimiento Acción Regional por la Equidad ARE de la provincia de Loja. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por su invitación. Fue usted, asambleísta, quien propuso la creación de una superintendencia de la información y comunicación. ¿Por qué cree que es necesaria cuando la superintendencia de telecomunicaciones ya regula lo que sí es propiedad del Estado, es decir, el espectro radioeléctrico, las frecuencias, etcétera? Porque eso sí le compete al Estado. Pero el gobierno, a través de una superintendencia, controlando la comunicación en sí, ¿por qué? Mire, esta inquietud la vengo teniendo yo desde hace ya largo tiempo. Le muestro a usted este periódico, El Comercio, del 18 de diciembre del 2009. Precisamente aquel comercio donde en primera página sale el famoso pacto ético político, donde se comprometen, dizque, a no cerrar medios, a no sancionar, etcétera, etcétera. En este periódico, la siguiente página, está una entrevista que se me hace a mí. Y en esa entrevista digo precisamente esta inquietud. No puede haber una norma si es que esa norma no tiene una autoridad ejecutiva que se encargue de ejecutarla en territorio. Porque si no se convierte, pues, toda esta normatividad en saludo a la bandera. Habría que darles el Premio Nobel de la Paz a los que aprueben leyes que lanzan principios muy hermosos y luego después no tienen ninguna aplicación real en territorio. Esta es la razón por la que yo el 20 de mayo entrego mediante rueda de prensa, es lástima que pocos periodistas estuvieron en esa rueda de prensa, en la cual doy a conocer este documento elaborado con mi equipo de asesores, donde luego de haber revisado toda la serie de leyes que estaban escamoteadas en el Parlamento, entre estas la ley de comunicación, 4 años en discusión disque en el Parlamento, pues ahí planteamos 37 observaciones, una de las cuales es esta inquietud que ya la he venido manejando desde hace largo tiempo, de que tiene que haber una autoridad, no un cuerpo colegiado, porque el cuerpo colegiado, que yo sepa, es bueno para deliberar, es un cuerpo consultivo, deliberativo, para normar, generar una normativa secundaria respecto a la ley, pero no puede ser el Consejo de Regulación ubicado en Quito el que se encargue de aplicar la ley en todo el territorio nacional. Y entonces tiene que ser el Ejecutivo a través de un superintendente nombrado de una terna que envía el Ejecutivo. Vea, yo creo que hay un problema ahí en lo que toca a la estructura de la Constitución. Y es buena hora que el señor presidente ha reconocido que esta Constitución requiere reformas. La función de control del Estado tiene que ser una verdadera función, separada, no quiere decir adversa ni confrontada, pero sí separada de las otras funciones. El poder del Estado es uno, pero se ejerce a través de funciones con atribuciones específicas que no se superponen. Y esto debería pertenecer a la función de control, pero dentro del marco de la función de control tiene que haber una autoridad, alguien de carne y hueso, que es el responsable de ejecutar la normatividad y en el territorio. ¿Que usted cree entonces que tiene que ser el delegado del presidente? Le pregunto por qué. Porque el artículo 55 dice claramente que esta superintendencia es un organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control con capacidad sancionatoria. Y el superintendente es nada más y nada menos que un delegado, el presidente de la República. ¿Que va a intervenir en qué? Le pregunto yo. ¿Hasta en los contenidos, mediante reglamento, van a definir en qué consiste la intervención? No se trata de intervenir en los contenidos, tiene que haber plena libertad. Y precisamente esta ley está puesta ahí para garantizar esa libertad. Que usted, Steffi, como periodista, tiene para emitir sus criterios, pero no tiene la facultad, por ejemplo, de comerse la dignidad y el honor de una persona porque usted tenga animadversión a esa persona, porque entonces está cometiendo un delito y eso tiene que ser sancionado por la vía de lo penal. Pero los medios tienen que actuar dentro de reglas. Aquí, lamentablemente, en el Ecuador ha habido este gravísimo perjuicio que ha dañado a la República, que es la mala utilización de la comunicación colectiva
como instrumento para manipular, chantajear la política, y manipulando la política, manipular el Estado, y manipulando al Estado, manipular la economía. Lo que pasa, entonces tiene usted grupos fácticos. Lo que pasa, asambleísta, es que ese discurso es el que confunde a la ciudadanía cuando pretende hacer creer que es esta ley, digamos, cuando se presentan argumentos como que la prensa, los periodistas, los medios de comunicación tienen que responder en el caso de abusos, de injurias, de calumnias, y yo estoy de acuerdo con ello. Hay que asumir responsabilidad por todo lo que se dice y lo que se opina, pero eso ya contempla nuestra Constitución, la responsabilidad ulterior, las sanciones civiles y penales, cárcel. Usted mismo demandó a un comunicador que tenía que pagar una indemnización, luego fue condenado a 5 años de cárcel. Existen mecanismos de sanción, entonces es mentira decir que gracias a esta ley es que ya se puede regular eso cuando eso existe hace más de 30 años. Vea, recordemos al señor doctor Borja, 1990. Yo no creo que nadie pueda decir que el doctor Borja era un autoritario, antidemocrático, no, unos estadistas democráticos que ha tenido el Ecuador en su historia. Pues él tuvo que sancionar con la ley anterior a un periodista que le lanzó calumnias graves y clausurar el medio que seguía siendo utilizado como instrumento para inclusive seguir difundiendo ese tipo de agresiones. Eso lo hizo el doctor Borja, recordémoslo bien. Yo también me vi obligado a defender mi honor, porque el sicariato verbal, había políticos que por atrás querían sacarme de en medio porque yo les dañaba la plaza. Entonces se valían de este tipo de gente. Pero a eso voy, ¿cómo se pudo defender? Porque existen las herramientas civiles y penales para sancionar. No es que gracias a esta ley es que ya las cosas no van a quedar en la impunidad. Existe sanción para los periodistas, existe la responsabilidad ulterior que tenemos que asumir todos. A mí, como ciudadano, me costó más de 3 años. Y quiero decirle a usted que lamentablemente este juicio, y ya le presenté el caso al doctor Yalc, acabó con una sentencia ridícula, donde decían que lo declaran inocente al señor porque la insolvencia fraudulenta dirigida a obstruir los efectos de la justicia, ya resulta que aquí en el Ecuador no es delito. Así lo sentenciaron. ¿Y todo por qué? Por presiones políticas que estaban detrás. Ahora, eso ya a mí tiene me costó que ver, años esto. Eso ya tiene que ver en el ámbito de la justicia, es decir, porque hay temas que se tienen que recibir. Si estamos hablando de lo penal y lo civil, precisamente en esos ámbitos. Lo otro es querer incluir las sanciones administrativas. ¿Para qué? Para que sea un consejo, para que sea una superintendencia la que pueda establecer estas sanciones administrativas. Usted me dice, asambleísta, no se va a intervenir en los contenidos. El problema es que la potestad está para intervenir incluso en los contenidos en la ley, cuando en el artículo 10, por citarle solamente un ejemplo, en los principios deontológicos hablan sobre cómo se tiene que hacer un titular, que se deben transmitir noticias de interés público. Y entonces yo digo, ¿interés público según quién? ¿Según el gobierno? ¿Quién va a calificar? Todo punto de vista es la vista desde un punto. Correcto. ¿Quién califica todos esos términos que se prestan a la subjetividad? ¿No cree más bien, asambleísta, que se está dejando la puerta para que un gobierno de turno, puede que no sea este, sino el siguiente, pero que un gobierno intervenga cuando le convenga a través del superintendente?